Escorpio, bienvenidos a su lectura para esta semana. Les saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si aún no están suscritos a mi canal, pues bienvenidos. Los invito a que se suscriban para que puedas de esa manera recibir todos tus mensajes en las semanas. Y si estás suscrito a mi canal, muchísimas gracias. Vamos a comenzar con el arcángel que te va a estar defendiendo esta semana y te sale el arcángel Raguel. Te va a hablar de una semana llena de justicia para tu vida, donde las cosas van a salir a tu favor. Te da el número de la suerte, el número 8, y te dice que va a ser una semana para que luches por la justicia y por la igualdad, que van a haber resultados positivos para ti en cuanto a juicios, en cuanto a situaciones que puedas estar experimentando con abogados y has estado esperando resoluciones, que no te rindas porque las cosas van a salir a tu favor. Excelente esa carta para todos aquellos que han estado esperando respuestas o resoluciones a algo legal en su vida. Sale a tu favor. Vamos a ver el espíritu animal que te va a estar protegiendo esta semana. Y para ti, Escorpio, te sale el Wombat, el espíritu del Wombat. Y dice que va a ser una semana para que tú estés en casa. Te da el número de la suerte, el número 68. Puedes dividirlo y sumar 6 más 8, o puedes utilizarlo al revés, el 86. Y este habla de entonces esa energía en donde vas a estar invitado a pasar mucho más tiempo en casa, mucho más tiempo con tu familia. Un tiempo para mantenerte entonces en tranquilidad y esperar esos resultados positivos para ti con respecto a lo legal desde la comodidad de tu casa. Qué bueno, una semana para estar en familia, para estar en casa, donde tienes que ver las cosas de una manera positiva y no de una forma negativa. Vamos a verte a ti, cómo va a estar tu mente y tu corazón durante esta semana y los bloqueos que podrás estar teniendo. Antes de iniciar mi lectura, yo estuve meditando en las cartas con los nombres de ustedes, así es que déjame en los comentarios aquí tu nombre y tu país para tenerte presente, y cuéntame un poco acerca de ti también para conocerte. Tu mente esta semana va a estar pensando en aventurarse. Tal vez algunos de ustedes están esperando respuestas para obtener ciudadanía, un green card para otro país, una visa. Y está en tu mente entonces esa energía de una aventura, ya sea que quieras literalmente irte hacia otro país y estás esperando documentos legales para tal vez estar en casa, estás esperando que un familiar que tal vez quedó atrapado o atrapada en otro país y no ha podido regresar por la situación que estamos viviendo. Puedes que entonces durante esta semana recibas esa respuesta de que esa persona va a estar retornando a tu hogar y va a ser algo que te va a llenar de muchísima alegría. Así que podrías estarlo pensando en ti, en tu aventurarte a hacer algo diferente que tenga que ver con algo físico dentro de tu vida, o podríamos estar hablando entonces de esta aventura que quieres hacer a otro país. Tu pasado, vamos a ver cómo te afectará esta semana. Tienes la energía del extraño y te está afectando eso porque tal vez tú te encuentras en otro país y no eres originalmente de ese país y estás en el pasado extrañando entonces tu familia, tu hogar, tu gente. Tal vez fuiste a estudiar, tal vez fuiste por X razón, pero eso es algo de tu pasado. Tú estás en una tierra o extrañas una tierra que no es tuya y tal vez estás esperando entonces que se haga esta justicia para poder regresar a casa y estar con tu familia. Tienes esa energía muy fuerte aquí marcada. Y eso es algo del pasado donde sentías tal vez de que no perteneces a la tierra donde estás y quieres regresar a tu tierra natal. ¿Qué te está bloqueando? Si esta es tu energía. Y luego vamos a ver trabajo, dinero y amor, mensaje de tus ángeles y las 3 bendiciones, así que quédate conmigo. Tienes la carta del maestro bloqueándote. Y eso me está indicando entonces de que estás como tratando de encontrar a la persona indicada que te dé las señales, que te dé la guía que tú necesitas para saber qué decisión tienes que tomar. Y me marca como bloqueo de que no has encontrado a esa persona. Has estado tratando de buscar tal vez a un abogado o a un juez, estás esperando que ellos te den la resolución correcta, eso va a darse, pero por ahora no, o estás simplemente esperando a que llegue a tu vida el maestro indicado o tu gurú indicado para saber entonces qué opciones seguir. Pero te parece bloqueado esa energía aquí donde no has encontrado todavía a esa persona que te dé un consejo o una guía que es la que necesitas en estos instantes. Tu corazón, ¿cómo va a estar esta semana? Recuerda que si no resuena contigo en estos momentos la lectura, tienes que darle tiempo durante la semana y volverla a escuchar. Tienes la carta de Somos el Mundo. Tu corazón
me hablan como si fuese un corazón que no pertenece a un lugar en particular. Es como si tu misión, tu corazón sabe que la misión que tú tienes en este planeta es una misión que te obliga o representa el hecho de que tengas que estar en gran conexión con gente de otros países, de otras ciudades, o que tú tengas que constantemente aventurarte, Escorpio, a otros países, a otras ciudades. Y parece que eso es parte de tu vida, como un nómada, no tener un lugar fijo, pero tú estás extrañando lo que es tu hogar y regresar a la casa. Y eso definitivamente lo vas a poder lograr. Pero tú tienes un gran corazón, un corazón enorme durante esta semana que le vas a abrir el corazón a muchas personas también de otras tierras o de otros lugares. Estoy recibiendo un mensaje donde tal vez algunos de ustedes le den algún tipo de cobijo a alguna persona que esté sin hogar, una persona, tal vez un viajero o viajera que se haya quedado estancado en un país y no pueda salir del mismo. Veo que tú vas a abrir las puertas de tu corazón y de tu casa para esa persona. Tu futuro, tienes la carta de darse cuenta. Hay una revelación, una energía que vas a poder descubrir durante esta semana, y para las finales, el futuro, te veo entonces dándote cuenta de la verdad, encontrándote a ti misma, especialmente si has estado esperando encontrar ese maestro. Y sé que va a sonarte algo cliché lo que te voy a decir, pero el mensaje que recibo en estos instantes para ti es que para el final de la semana te vas a percatar de que no necesitas buscar a ningún maestro externo, de que tú tienes las respuestas dentro de ti y que tú eres tu propio maestro, mis guerreros de Escorpio. Y eso parece que es algo que vas a estarte dando cuenta durante esta semana para finales. Me mantienen al tanto de cómo se da eso. Vamos a ver trabajo, dinero y amor. Si estás trabajando actualmente, ¿cuál es el mensaje para ti? Una semana de dudas, de inseguridades, una semana donde tienes que tomar una decisión. Vas a estar como enfrente a la espada y la pared y tienes que tomar una decisión clave o importante. Podría tener que ver tal vez con dejar tu trabajo y quedarte en casa. Depende de cada uno de ustedes. Recuerden que son lecturas generales, pero veo esa energía donde aquí hay una persona que tiene que enfrentarse esta semana a una decisión. Tal vez la respuesta que estás esperando legal es si has firmado o firmas o no firmas una suspensión en el trabajo o tu renuncia. Pero hay una decisión importante que tomar allí. Te voy a aclarar esa carta con las cartas del tarot de después, para ver cuál es el mensaje para ti. Esa decisión que tú vas a tomar, el resultado va a ser positivo, va a ser extremadamente bueno para ti, mi guerrero de Escorpio. Así que no te estreses si durante la semana o ya estás en esa situación de que ¿qué hago? Pues quiero que sepas que al final la decisión que tú tomes va a ser la decisión correcta. Especialmente si esa decisión incluye el bienestar de tus hijos o el bienestar de unas personas importantes para tu vida. El resultado va a ser extremadamente positivo con esta super carta del sol, ¿eh? Así que no te estreses ni te preocupes por esa decisión que tienes que tomar, porque vas a hacer lo correcto. El resultado va a ser positivo para ti. Si estás buscando trabajo esta semana, te sale la carta de la Reina de Copas. Y veo una energía donde hay alguien que está analizando mucho, está como perdiendo mucho el tiempo antes de tomar una decisión. Puede ser el caso tuyo. Tal vez te estás limitando a que quieres un trabajo cerca de tu casa, de que quieres algo que sea muy cercano a ti y no quieres experimentar o explorar otras cosas. Y aquí me están hablando de personas que van a estar definitivamente revisando tu hoja de vida para tomarte en cuenta para una posición. Podrías estar recibiendo incluso hasta algunas llamadas, siempre y cuando no te limites, porque hay una energía aquí de algunos de ustedes que están buscando trabajo, pero que se sienten limitados. Las finanzas para esta semana. Recuerda dejarme tu dedito para arriba y compartir este video. Si te ha ayudado de alguna manera, estamos seguros de que puede ayudar a otros guerreros también. Las finanzas, tienes la carta de el Papa. Tus finanzas están protegidas, ¿no? Están protegidas por Dios, están protegidas por un ser divino. Y este ser divino no va a permitir que tus finanzas se vean afectadas. Hay una situación también con respecto a una relación. Parece que hay algunos de ustedes que podrían tener su dinero atado a su pareja, o podrían tal vez estar recibiendo dinero de su pareja. Y esa tal vez puede ser la inseguridad que tienes con esta Reina de Copas, de que mandas la hoja de vida, trabajas o no trabajas, quieres independizarte y no importa tu sexo, tu género. Puede que tú estés
pensando en esa energía y no te atreves a dar el paso porque sientes que tus finanzas dependen de tu pareja. Vamos a ver a la pareja. Salieron muchas cartas. Vamos a ver nuevamente. Una carta para la pareja. Tiene la carta del Sota de Oros. Y aquí me parece, hay una energía donde puedes tener a un hijo en la pareja, a una persona menor, un primo, un ahijado, una ahijada, una sobrina, tal vez que esté necesitando dinero, Escorpio, esté necesitando tu apoyo. Y parece que puede ser de tu familia o de parte de tu pareja, pero aquí hay una situación donde podrían estar recibiendo dinero con respecto a su pareja o pidiéndole ayuda a algún, tal vez este ser querido que se encuentra en el extranjero, que no puede regresar, tal vez esté necesitando entonces dinero. Si estás soltera, soltero, tienes la carta del Rey de Bastos. Esta carta me indica de que esta va a ser una semana en donde ustedes van a estar soñando, donde ustedes van a estar colocando sus expectativas bastante elevadas, bastante altas en el amor. E incluso podría estarte indicando de que hay alguien aquí importante que se fija en ti, alguien que te presta atención, o tú puedes ser una persona importante que te fijas en alguien también, tal vez de tu trabajo o de tu mismo círculo, donde podrás estar conectando con una persona especial durante esta semana. Sé que en algunos países todavía no se puede salir, pero puedes estar conociendo a esta persona por medio de redes sociales. O puede ser alguien también que ya te guste, especialmente si relaciona esa carta de los solteros con la decisión que tienes que tomar en el trabajo. Podría ser que hay algunos de ustedes que se enamoraron, pues, pero no tienen nada concreto todavía, están enamorados de alguien con quien ustedes trabajan y te están pensando en tomar una decisión tal vez de dejar el trabajo para poder continuar su relación, pues porque no pueden haber relaciones en el mismo trabajo. Y parece que al final esa relación podría ser muy beneficiosa para ustedes. Porque si ese es tu caso, de que estás enamorada, estás enamorado de alguien con quien trabajas y estás tomando la decisión junto a esa persona de dejar el trabajo, pero todavía no son nada, están cada uno por su lado. Recuerda que son solteros, porque no pueden comprometerse de lleno. Esto podría llevar a un futuro que ustedes tengan hasta 2 hijos y esta podría ser una decisión correcta, si ese es el caso particular tuyo. Yo cuando recibo mensajes así, pues tengo que darlos, por eso me lo están colocando en la mente para poder enviarte ese corazón de mi alma a la tuya. Propósito de vida para esta semana en que puedes enfocar tu energía para que recibas cosas positivas. Te sale la carta del artista. Dice que es una semana, Escorpio, para que participes de actividades artísticas que van a ser beneficiosas para tu carrera y también para otras áreas de tu vida. Tienes que expresarte de una manera artística, ya sea pintando, cantando, escribiendo, en la línea que sea la tuya, creando, haciendo videos. Es la semana para que puedas entonces canalizar tus energías desde ese punto de vista para que puedas recibir muchas más bendiciones. Mira, te sale la carta de la sanación o del sanador, que tienes un espíritu especial, un don espiritual de sanación y el deseo también va a estar surgiendo de compartirlo con otras personas. Podría también significar, si tú has estado esperando recibir sanación con respecto a tu salud, que durante esta semana la recibes. Y el consejo que te dan, Escorpio, en estos instantes, los ángeles para ti, te dice que la meditación te va a traer las respuestas que tú estás esperando, las respuestas que tú estás necesitando. Es una semana para que te sientes a orar, para que te sientes a meditar y de esa manera entonces hables con Dios y le pidas que te dé las soluciones. Hables con tu arcángel Raguel, que esta semana va a estar disponible para ti. Vamos a ver tus 3 bendiciones para esta semana de parte de los arcángeles. Aquí está. El primer arcángel que va a bendecirte es Ariel. Y te habla de que vas a tener una semana inteligente, balanceada, confiable. Y te va a bendecir dándote una excelente oportunidad que se va a ofrecer o que va a aparecer frente a ti. Para algunos esto podría ser oportunidades de becas para continuar con sus estudios y que es el momento de que empieces a trabajar o tomar acción. La segunda bendición para esta semana te sale el arcángel Gabriel, que te dice que es momento para celebrar,
que vas a bendecirte, dándote abundancia, dándote muchos reconocimientos por tu esfuerzo y tu trabajo, que es el momento de que te desconectes y también te va a bendecir liberando pesos y situaciones que están sobre tus espaldas. ¡Qué bueno! Y la tercera bendición para ti esta semana, te sale el arcángel Miguel. Mira, te ha salido Ariel, Gabriel y ahora Miguel. Y las bendiciones que te va a dar, te dice que todo va a mejorar en cuanto tomes una decisión, que estás sobreanalizando un problema, que tienes que buscar el punto medio y comprometerte. Y esto entonces va a ser la bendición porque te va a ayudar a que encuentres ese punto medio, en que encuentres ese momento de luz o de solución para que puedas salir hacia adelante. ¡Qué maravilla! Espero que recibas muy bien estas bendiciones y muchísimas más. En pantalla los siguientes videos que te recomiendo. Te mando un fuerte abrazo y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.